estamos una vez más con todos vosotros desde moviescores.com, vuestra web favorita de música de cine. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Vázquez Silva. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por tenerme. Pues es un placer para nosotros, te lo puedo asegurar, porque no siempre tenemos el honor de tener a una persona que tiene un cargo como que tú tienes ahora mismo, que es la presidencia, ¿no?, de Musimagen, que Sí, supongo que es una responsabilidad por lo que supone, ¿no?, en cuanto a representación. Y también, darte la enhorabuena, aunque han pasado ya algunos meses. Creo que la entrega del premio AMAS fue en febrero, por la exacto. mejor música, junto con Alberto García, ¿vale?, para el documental El amigo de todos, que es un documental Gracias. muy recomendable, sobre la figura de un nazi que vivió oculto en la sociedad de Gijón, ¿no?, en Sí, Ribadesella creo que vivía en un principio. en Ribadesella, sí. Que pasó desapercibido hasta que, se le empezó a intentar extraditar, pero que finalmente, pues nada, pudo vivir su vida tranquilamente, ¿no?, hasta que murió en el año 2001. Un Exacto. documental que tiene una música realmente extraordinaria, Gracias. que empieza con Wagner Sí, y acaba bueno, casi con música jazzística, porque hay mucha imagen, de archivo, apelando también a la sociedad. Es un poco una introspección sociológica a la sociedad del momento, ¿no?, de los años 50, sí. cuando este Mm, individuo llega, digamos, a España. mm. Hay mucha música en el documental. Entonces, lo primero que vamos a hacer es felicitarte, enhorabuena, Gracias. y pedirte que nos hables un poco cómo se coge un tema de estas características y se comienza con Wagner, se acaba con el jazz y se pasa por todo el arco dramático habido y por haber. Sí, bueno, como dices tú, esta es, bueno, es una película que compusimos Alberto García y yo. Como dices, mucha música, dura 70 minutos la película y son 40 minutos de música. Entonces, bueno, ya hay una característica aquí, ¿no? Que es la de compartir un trabajo entre dos compositores, que eso creo que es algo, bueno, siempre que llama mucho la atención, ¿no? Cómo trabajas con otro, cómo te repartes ¿no? Cómo te repartes el trabajo, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, aquí es verdad que, bueno, como sabes, siempre cuando te llega un trabajo hay una reunión, ¿no? Una reunión con el director en la que, bueno, ahí se determinan una serie de cosas. em, Entre las cuales, bueno, pues está también previa visionado de los compositores, ¿no? Está una propuesta de dónde va a ir música, dónde no va a ir música, dónde el director cree que va a ir, más o menos un cálculo por encima de la cantidad de música que puede llevar. Desde el principio vimos que iba a llevar mucha música este documental y es curioso porque este director en sus trabajos anteriores era de los que no quería mucha música y sin embargo aquí, pues bueno, es verdad que confió en nosotros y en nuestro criterio y bueno, hay lo que es necesario, ¿no? O sea, hay 40 minutos porque son necesarios. Entonces aquí había como varias líneas, ¿no? Como ves, como tú dices, tiene mucha imagen de archivo y además hay como varias líneas, es como una especie de investigación, ¿no? También es contar la historia de este hombre, de este nazi, pero también hay una especie de investigación y una implicación personal del propio director de la película, ¿no? Sí, porque Entonces, no es un documental al uso. O sea, no, no es tal cual. Hay efectivamente como una especie de protagonista que va relatando su experiencia personal, que admiraba a sí. esta persona, y luego hay como una especie de desengaño. Y claro, hay Sí, imágenes de archivo por un lado, pero luego está la historia personal contada de... claro, claro. Está la historia personal del director del documental bueno, que conoció a este personaje, ¿no? Cuando era pequeño, esa, bueno, especie de adoración y el descubrimiento por parte de él de lo que realmente fue el personaje, ¿no? Ya de adulto. Y luego también hay como muchas, vamos a decir, muchas intervenciones
no son líneas argumentales como puede ser una ficción, pero sí que hay como distintos puntos de vista de quién fue este personaje, ¿no? Como pudiste ver, el periodismo, ¿no? Todos los periodistas de la época que lo conocían a esta persona. Luego, por otro lado, pues la gente del pueblo al que llegó en primera instancia cuando se escapó, ¿no? Se escapó de la cárcel en Holanda y llegó a Asturias. Ujú. Hay como varias, el propio director, hay varias, luego los propios, un poco esa visión de la España de aquella época, ¿no? Y de que fue un refugio de este tipo de gente realmente, ¿no? Por las condiciones que había políticas. Entonces, claro, todo eso, como tú dices, hay un montón de líneas, ¿no? Para musicales también, porque el guión musical, de alguna manera, pues es paralelo a veces al propio guión, ¿no? Narrativo. Voy a presentarles ahora mismo a un caballero que en las últimas semanas ha ocupado las primeras páginas de los periódicos, ha aparecido en todos los boletines de noticias de radio, televisión. Se llama Hauke Bert Pattis Joustra, tiene 62 años y que desde 1956 vive en la ciudad de Oviedo. Hauke hacía vida absolutamente normal en Oviedo. Recordar que en España en aquel momento vivían muchos nazis. ¿Tú lo sabías eso? Bueno. Para toda la gente de Oviedo, Hauke era uno de los nuestros. Beschouw hem als iemand met bloed aan zijn handen. Hij had geen 80, zoals toen gezegd is. Oude koeien uit de sloot. Los que son amigos de todos son amigos de nadie, ¿no? Aquí sí que al hablar con el director sí que hablamos como de diferentes líneas también de emocionales, ¿no? O esto quiero que suene como más algo oscuro, como de investigación policial. Esta otra línea quiero que sea... Entonces, él sí que nos pidió varias líneas, ¿no? ¿Ya? Pero después hubo muchas cosas que aportamos nosotros, claro, sí, sí. Entonces ahí se ve, es verdad, toda esa parte jazzística, que es más de Alberto. Toda esa parte, nos repartimos un poco así el trabajo, ¿no? Yo hice más más orquestales, más sinfónicas, todas esas partes, y él también nos repartimos un poco por personajes. Yo trabajé más en la línea del judío, este que habla como a mitad de la película, del hombre este que está investigando, del investigador, y Alberto trabajó más en toda la línea de los periodistas, de todas esas partes de fondos, porque aquí había una dificultad, bueno, que la suele haber en los documentales, que es a veces hay personas que están hablando mucho tiempo, ¿no? Y entonces ese espacio a veces no se necesita cubrir musicalmente, pero otras veces sí. Y esa, bueno, pues ya sabes que es la mayor dificultad para la música de cine, es el coincidir con los diálogos, ¿no? En este caso no solo diálogos, sino un discurso de una persona que está hablando durante un tiempo largo. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo súper bonito de hacer, muy bonito. Yo creo que quedamos todos muy contentos con el resultado y bueno, pues ahí está ese premio AMAS, ¿no? Y el éxito que tuvo el documental, porque, a ver, ha estado 1 mes y medio en el cine, en el mismo cine en cartel, que se dice mucho para una película documental, ¿no? Que como tú dices, no es un documental al uso, no lo claro. es. No es ficción, no llega a ser ficción, pero tampoco es un documental al uso, es otra cosa. Yo creo que ha encontrado el director aquí como una fórmula intermedia, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y sigue en cines, o sea, sigue en las salas, así que bueno, y estará, ya se ha emitido por la TPA, que era productora también de la película, y está pendiente la emisión en RTV, que también son parte de la producción, ¿no? O sea que, bueno, espero se podrá ver entonces en... Sí, se podrá ver en televisión, español. sí, en España, en televisión española, sí. Bueno, he tenido oportunidad también de ver un cortometraje muy interesante del año anterior, Pequeño destello de luz. Sí. Pareció un corto muy sensible. Sí. Es un corto también muy emocional, ¿no? Porque, bueno, tampoco quiero desvelar demasiado para que la gente pueda verlo, pero bueno, sí que trata un tema muy delicado, es el de la mortalidad infantil y los efectos que esto puede tener, pues, para cualquier persona, ¿no? En este caso es una madre, pues, que se ve muy, muy afectada. Y aquí tu trabajo también es muy comprometido porque
también pasas por unos arcos muy complicados, desde la nana inicial y final Sí, a toda esa intensidad dramática que hay en el meollo, digamos, del tema argumental, porque tú estás viendo primero un cortometraje que luego se convierte en otra cosa. Estás viendo sí, una historia sí, que luego no es lo que tú crees que estabas viendo. sí, Espero sí. La verdad es intrigar a la que gente con esto para que intente ver el documental. Repito, Pequeño destello de luz, que es una sí, pequeña corto. maravilla. No es bueno, es corto, es Sí, sí, ficción realmente, no es sí, sí. documental esto, es No, corto, no, es esto es ficción. un cortometraje. Sí. Sí. Pues mira, de hecho, recuerdo cuando se proyectó aquí en Matadero, en la sala de Matadero, que fue como, bueno, es lo que tú dices, piensas que está sucediendo una cosa y de repente aquello, ¡buah!, es como un giro total, ¿no? O sea, ahí hablando de puntos de giro, ¿no? En el cine, esto no es un punto de giro, es como de repente, pues te estás pensando en una historia y aquello no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que sucede en el fondo, ¿no? Sí, es muy delicado. La verdad es que es un trabajo de Sarah Lagerstedt que, bueno, ella es maravillosa. Fue un trabajo también muy bonito de hacer porque trabajamos muy juntos, o sea, la directora, ¿no? Sarah Lagerstedt, la directora, trabajamos, hombre, ella me envió el corto, yo empecé a trabajar, pero luego hubo un momento que cuando ya iba viendo música, se vino a mi casa muchas veces. Casi fue como un trabajo, como digo yo, como de cosido, ¿no? Cosida la música casi por encima de la narrativa, ¿no? Y fue como todo muy delicado, Bueno, fue un trabajo que me gustó mucho hacer porque tuve muy cerca a la directora y íbamos pues intercambiando muchas ideas para lo que tú dices, dosificar, ¿no? Que es una de las cosas más complejas que hay a veces en el cine, con la música, que es dosificar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde el drama, hasta dónde la melancolía, hasta dónde, de hecho, ahora mismo estoy terminando ya otro trabajo, que es otro documental, que tiene muchísima música también. Son 45 minutos de música. Bueno, eso está muy Y bien. sí, Así te puedes expresar con más fundamento. sí. Y sucede, y también no pensaba todo el tiempo lo mismo, ¿no? A ver, aquí hay una emoción que se mantiene a lo largo de las 2 horas y 20 que dura, ¿no? Pero hay que dosificarla, o sea, y eso es lo complejo a veces, ¿no? El drama, esto es drama, pero ¿hasta dónde? O sea, con la música puedes hacer que algo sea muy, muy dramático o no, o es un drama más ligero o una melancolía, pero la melancolía cargada de mucha tristeza o de poca. Eh, ¿Es melancolía recordando el pasado pero con alegría o no? ¿O es una melancolía ¿no? Es que de que ya no tengo lo que tenía? Es que eso, hay un matiz muy diferente entre una cosa y otra, ¿no? traducir Y con la emociones. música, sí, con la música es con la que conduces eso. Entonces, claro, en el caso de este cortometraje de Pequeño destello de luz, pues había que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Con lo que se transmitía al principio, ¿no? De hecho, hay una canción ahí que optamos por licenciar esa canción cuando la chica, ¿no?, está en casa, que creo que fue un acierto, además, y como música, bueno, como música diegética, ¿no? Y Sí, porque tu música lo sí, miré y si el corto dura 16 minutos, entraba hacia el minuto 7, aparte de sí, la nana, sí, entraba al 7 y pico, o sea, sí. ya viene Sí, bien. ya habían entrado porque esta canción dura 3 minutos, la Sí, sí, canción sí. que iniciamos, que además fue un acierto porque empezamos, bueno, miramos varias músicas de este grupo y justo esta canción es que fue como que encajaba en el montaje de una manera que decíamos, "Puf, no me lo puedo creer", ¿no? Y yo creo que fue un acierto y queda muy bien y luego da pie a lo que tú dices, ¿no? A crear primero un ambiente que parece algo relajado, que no sabes, Exacto. bueno, no sabes muy bien lo que pasa, pero piensas que va hacia un lugar y luego aquello se reconduce y bueno, ya toda esa parte en la que ya se empieza a desvelar lo que sucede, ¿no? Pues ahí está todo como muy medido lo que digo, hasta dónde para no llegar hasta el punto climático, ¿no? Que hay uno clarísimo, hay uno clarísimo, pues ir dosificando todo esto, ¿no?
Esto, bueno, pues yo que soy profesora también, pues le digo a los alumnos siempre, lo bueno que tiene el cine es que sucede a través del tiempo, tiene arcos narrativos y la música también sucede a través del tiempo y tiene sus arcos. O sea, nosotros sabemos como músicos cómo crear clímax, ¿no? Con la música, sabemos cómo crear determinados ambientes. Entonces, por esa razón, el cine y la música pues son un match perfecto, ¿no? ¿Has tenido alguna recaída esta última semana? No. ¿Te sientas mejor el nuevo medicamento? Sí, creo que sí. Vamos, lo que estás diciendo encaja perfectamente con lo que describes en tu web, ¿no? Que te Sí. defines un poco como con ese concepto tan peculiar o tan particular tuyo, ¿no? Como una especie de mediadora. Sí. Explícanos un poquito en qué consistiría esa mediación. Sí, pues a ver, yo considero en el caso de la música de cine, ¿no? El caso bueno, cuando haces música para el cine, a ti te llega una persona, a veces el director, productor, pero bueno, vamos a pensar en el director o directora, que es quien, como digo, ha parido de alguna manera ese bebé, ¿no? Durante un montón de tiempo, etcétera, etcétera. Y pues esa persona tiene un concepto ya, de alguna forma, de lo que quiere que vaya a ser eso, ¿no? Y nosotros, o sea, yo como compositora pienso que soy una mediadora entre lo que tiene en la cabeza que quiere, pero que no sabe expresar, ¿no? Que no sabe expresar con palabras porque normalmente, a ver, el lenguaje de la música y es muy específico. Entonces, lógicamente, un director no te sabe decir, no sé, este ritmo, bueno, hay personas que sí que tienen una cultura musical muy grande, pero la música tiene conceptos que no son, vamos a decir, primero son abstractos y además son muy específicos, ¿no? De nuestro lenguaje. Entonces, yo me siento como una mediadora entre eso que quiere conseguir esa persona y que todavía no sabe cómo quiere que suene y que tú vas como haciendo, a través de ti se canalizan esas ideas y finalmente acaban saliendo, ¿no? Acaban saliendo ahí. Cuando todo encaja, pues la persona dice, esto era lo que quería. Entonces, si lo vas a pensar, es un proceso casi como místico, ¿no? Un poco, porque realmente, bueno, te pueden orientar y, bueno, siempre hay que tener esas conversaciones que se orienten mucho más a las emociones, ¿no? Que a cuestiones técnicas, porque, bueno, llegar a un punto común que es el de las emociones cuando hablamos, ¿no? Pero realmente creo que finalmente, y luego el concepto de mediador tiene que ver también un poco, creo, con el de despegarte de todo ego en cuanto a que lo tuyo es más importante que lo demás, ¿no? Que creo que, y eso muchas veces se comenta entre profesionales de la música en cine, que es lo más difícil a veces, el, el pensar que tu aportación es más que otra, ¿no? Tu aportación es una más de todo un conjunto, ¿no? De profesionales que han visto, pues que han también percibido esa visión de quien tiene esa idea y quien está viendo que quiere esto al final, pero se va construyendo poco a poco, ¿no? O sea, que de alguna manera todos somos mediadores de ese objetivo que tiene esa persona, pero que todavía no sabemos cuál es hasta que nos ponemos a hacer, ¿no? De hecho, lo cierto es que compaginas lo que sería la composición de la música para audiovisual, que es de lo que venimos hablando hasta ahora, con un repertorio de concierto importante. ¿Te cuesta pasar de un plano a otro? ¿Cómo contemplas esta circunstancia? Sí.
A ver, es que me encantan los dos campos, ¿no? Y de momento, bueno, no me he visto obligada a escoger, entonces, bueno, de hecho yo empecé haciendo bastante música de concierto y bueno, que ya estaba en el cine, me había preparado también para trabajar en esto, pero estaba como muy metida ahí porque, bueno, me gusta mucho también. No me cuesta pasar de un lado a otro porque la verdad es que son dos campos muy diferentes, no tienen nada que ver. ¿No? En el cine, bueno, hay otras cosas que trabajas unos aspectos que no se trabaja en la música, vamos a decir, no aplicada, ¿no? A mí me gusta mucho eso, no perder esa parte de hacer música de concierto porque creo que además es un entrenamiento muy grande para el compositor. Al final, cuando trabajamos música de cine, es verdad que entre los plazos, que son muy cortos, el que estás trabajando mucho con muestras, ¿no? Te queda como poco tiempo para ser detallista, y eso sí lo haces cuando haces música de concierto, ¿no? Trabajar mucho sobre la partitura, trabajar mucho, y una cosa te vale para la otra, ¿no? Son como que yo creo que se retroalimentan. También la parte de trabajar mucho lo narrativo, ¿no? O el aspecto narrativo de la música. Luego también vale para hacer la música que es de cámara o sinfónica, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, esa parte me gusta mucho, me encanta la música de cámara, creo que es el sitio donde más se aprende como compositor a escribir música y también, bueno, pues a conocer los instrumentos y Pero bueno, ¿por pues ya qué, te por qué digo la de que... cámara, por qué la de cámara específicamente? Porque la de cámara dentro de la música sinfónica, ¿no? Hay como varios grados vamos a decir, de virtuosismo. Lo más virtuoso sería los solistas, o sea, hacer una obra para violín solo o para lo que sea, un instrumento solo, saxofón solo. Eso es el nivel más virtuoso. El siguiente nivel sería la música de cámara en virtuosismo y luego ya menos virtuoso la sinfónica, la orquesta. Entonces, la música de cámara queda, ¿no? Que está en el medio, es bastante virtuosa, pero me gusta porque en la música de cámara yo la veo como una conversación siempre entre los instrumentos, ¿no? Y eso, bueno, es Pero muy cuando bonito. dices virtuosa, Mm. ¿quieres decir en cuanto a dificultad técnica? En cuanto a dificultad, sí, en general. En Ya, general, en cuanto a claro, dificultad, hay esos tres niveles, sí. porque Mm, desde fuera, claro, a nosotros, ¿no? Los mm. melómanos, lo que acudimos a la sala de concierto muchas veces es cuando está el tutti orquestal, digamos, en pleno, Ya, ya, lo que parece que sea más complicado o que sea porque, sí, claro, toda esa orquesta ahí tocando y tal, sí. cada uno Sí, es como más sí, es lo que apoteósico, ¿no? parece, es la sensación, que es la Sí. música de orquesta la más virtuosa, pero no, no, no. De hecho es la menos, porque bueno, si lo Ujú, piensas desde otro punto de vista, claro, hay muchísima gente implicada y además hay mucho trabajo en conjunto, o sea, muchas veces están tocando lo mismo unos y otros. claro. Entonces, bueno, ahí realmente el nivel virtuoso es menos. Entonces, por eso a mí la de cámara me gusta porque está en el medio, me gusta más componer para grupo que para solo, aunque tengo obras hechas para solo también. Pero bueno, esa conversación que se tiene dentro de la música de cámara a la hora de escribir la música a mí me produce mucha satisfacción y luego a los intérpretes también, ¿no? También esa relación que tienes con el intérprete no la tienes en la música de cine. La música de cine normalmente se va a grabar casi a lectura a primera vista y no tienes ese proceso de trabajo que puedes tener con el intérprete en la música que no es aplicada, ¿no? Pero Entonces, eso claro, tú lo conoces bien porque tú has sido intérprete sí, claro, ese proceso, el haber sido intérprete de alguna manera, ¿no? Te facilita a lo mejor, o te facilita o facilitas, ¿no? En ese concepto de mediadora que sí, tenías, sí. eh, la interpretación de tu música de una forma correcta, ¿no? En un campo y en Sí, otro. claro, hombre, es importante haber sido intérprete y también ponerte en la piel de los intérpretes, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo la música, vamos a decir, llamada contemporánea, no me gusta esa palabra, pero bueno, porque a veces tiene mal connotaciones. Pero bueno, vamos a decir, la música de nueva creación de concierto. Hay lenguajes tan diferentes y hay veces que hay programas en los que un grupo instrumental está estrenando 8 obras de 8 intérpretes diferentes con 8 lenguajes diferentes. Entonces me parece de un complejo
que yo admiro, y lo digo siempre en voz alta porque creo que hay que decirlo, admiro la capacidad de los intérpretes también, ¿no? En esto. Entonces, por eso digo que el trabajo con el intérprete, o sea, que me pongo mucho en su piel y que el intérprete además es el que está contando lo que tú has escrito al público. O sea, ahí hay otra mediación, ¿ves? Es que, Claro, en ese momento es tu voz. claro, claro. Ahí hay otra mediación. Y bueno, cuando hacemos música de cine y luego la grabamos, o sea, que no sea producida, ¿no?, por nosotros con muestras, también sucede lo mismo. Es que el intérprete es el mediador y es quien va a contar al final lo que tú has escrito en un papel, ¿no? Que no deja de ser un guión, en principio sin vida. Aquello está en el papel, no ha salido, ¿no?, a la vida. Entonces, a mí esa parte me parece súper enriquecedora, me gusta mucho hacerlo, me gusta el proceso y creo que además es bueno seguir haciéndolo, ¿no? Además de, si puedes, porque es verdad que a veces, pues por una cuestión de tiempos, uno no puede estar en todas partes, ¿no? Pero requiere, yo creo que sí, es una música que requiere como más reflexión, sí, es otro, se trabaja más desde la tranquilidad, es otro aspecto diferente, sí, es otra forma de trabajar. Hablando de intérpretes, ¿qué relación tienes con la tecnología? ¿Es más analógica que digital Sí, o a la inversa sí. o lo conjugas? Cuéntanos. Mira, a mí, vamos, me gusta la tecnología, me gusta. Y es verdad que para componer música de cine, pues también es que si no usas la tecnología estás perdido, ¿no? Me gusta mucho. ¿Qué sucede? Que es verdad que cuando estás haciendo un trabajo en el que los plazos son cortos, tienes mucha música, tienes como que hacer de todo, ¿no? Componer, producir, orquestar, mezclar. O sea, yo siempre digo es que un compositor actual de música de cine no está componiendo, está haciendo un montón de perfiles diferentes en uno solo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en esos momentos en los que el tiempo te aprieta y todo es todo, si yo me tengo que quedar con una parte, pues me quedo con la menos tecnológica, ¿no? Que no es, o sea, o menos más que tecnológica, de producción. O sea, lo que sería la mezcla, toda esta parte, bueno, si tengo que prescindir o pedir en ese momento a lo mejor apoyarme de alguien o que montar algo de equipo, va a ir más por esa parte que a lo mejor por la orquestación, ¿no? Que es algo bueno, que a mí me gusta y que si tengo que escoger, prefiero hacer la orquestación y por supuesto la composición, claro, que hacer esa otra parte que es más tecnológica y que además, bueno, a ver, yo considero que hay gente súper experta en esos campos y que, bueno, yo sé hasta dónde sé para poder ejercer mi trabajo de una manera, bueno, pues digna, ¿no? Pero entiendo que hay gente que es muy experta en esos campos y que lo va a hacer 1000 veces mejor que yo. Y de hecho, bueno, pues es verdad que cuando ya el volumen de trabajo en el cine es grande, pues todo el mundo monta un equipo, ¿no? Porque es normal montar un equipo por muchas razones. Primero por volumen y luego, pues porque te especializas de alguna manera en alguna de esas partes de todo el proceso, ¿no? Bueno, tú dices que sabes lo que sabes, pero tú tienes una formación muy completa. Has estado Sí. en Berkeley y además, bueno, tuviste tu encuentro con un compositor de la talla de Antón García Abril. ¿Cómo fue cómo fueron ambas experiencias? Es decir, Sí. cuéntanos, háblanos de esta formación. Sí, a ver, de hecho, mira, Antón García Abril es la razón por la que yo al final acabé apostando por la composición. O sea, porque bueno, entré en la composición, bueno, como todos los músicos, yo creo decimos, llevo toda mi vida en la música, ¿no? Desde pequeña, etcétera. Pero es verdad que en la composición ya entré en un momento, aunque yo ya había trabajado arreglando, ya había arreglado, de hecho, bueno, lo que decías antes de intérprete, he cantado, he tocado en muchísimos grupos de muchísimos estilos diferentes y bueno, había hecho ya arreglos y composiciones y esto, ¿no? Pero bueno, como que meterme más de una forma más seria, ¿no? Era algo que creo que hasta un momento determinado de mi vida no había decidido hacer y en un momento dado
pues no sé por qué, la verdad es que no lo sé explicar, pues me llamó esto y empecé, y entonces casualmente supe de unos cursos que impartía Antón García Abril en Santiago de Compostela. Y bueno, pues para allá que me fui, Pero con cuando muchas ganas. Ya hablas, había estado, ¿sí? no, no, pero hablas de la composición de la música en general. Sí, de la música en general, eso. Ya previamente a esto, yo creo, a ir con Antón a estos cursos, había estado ya en cursos de música de cine, de composición, o sea, ya estaba un poco, sobre todo bueno, metiéndome un poco en la composición de música de cine. Y el encontrar a Antón, bueno, pues fue como Antón García Abril, a ver, para mí, no sé, es que para mí era como un sueño, ¿no? Poder ir a clase con él. Y bueno, pues lo conseguí y allí me cambió mucho o sea, sí que yo creo que fue el empujón de apostar de verdad por ello, porque Antón, pues de alguna manera, pues él me dijo, tú eres compositora, naciste así, o sea, lo que pasa es que necesitas pues prepararte, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto fue como en mis inicios. Y así fue. Y bueno, que alguien así te diga, el talento está ahí, o más que talento está, es como esa inclinación, ¿no? Es que, porque esta es una profesión que tienes que querer, porque son muchas horas, yo creo que es una forma de vida más que una profesión. Entonces, como la de músico en general, ¿no? Es una forma de vida. Entonces, Ujú. Antón fue como sí, como ese momento, ese antes y después de, vale, venga, voy a por ello y pues ahí ya voy a darlo todo, a estudiar, a dedicarle 1000 horas y bueno, y luego con él, por supuesto, fueron 2 años de mucho aprendizaje, sí, sí. Pero tú conocías su trayectoria o conocías su trayectoria como compositor cinematográfico, porque Sí, en sí. un momento dado realmente pues hay una serie de composiciones, ¿no? Hay algunas más conocidas, otras menos, pero él estaba componiendo en los años 70, tenía un concepto un tanto especial sobre la música de cine porque él la veía de una manera a principio un tanto secundaria, ¿no? Luego, Sí. pues con tanto reconocimiento empezó a darse cuenta de realmente de aquello que había hecho, ¿no? Porque series de televisión como Fortunata y Jacinta, Anillos de Oro, etcétera, o películas como El Perro, bueno, en fin, El Hombre y la Tierra, serie documental, que eso pues se ha quedado en la memoria colectiva incluso de la gente de la calle. Entonces, tiene una faceta muy importante en este sentido, ¿no? No es solo un gran compositor de música, que lo es, sino que Sí. también ahí tiene una tradición, ¿no? Es uno de los grandes nombres de la música de cine, de la historia del cine A español. ver, yo sí, desde luego yo creo que el marco, o sea, es que además es reconocible, escuchas una melodía y enseguida sabes que es de Antón García Ujú. Abril. O sea, que tenía un sello único, desde luego, que eso no es fácil, ¿no? Tampoco. Y bueno, sí, sí, claro que lo sabía cuando yo fui a sus clases, y así sabía que él. Pero bueno, las clases están más orientadas pues a técnica de la composición, a orquestación, etcétera, etcétera. Entonces, Y. perdón, Sí, sigue, no, sigue. no, era por rematar bueno, que la verdad es que para mí fueron 2 años de muchísimo trabajo, pero aprendí muchísimo, sí. Sí, No, nada, sí, te iba a preguntar porque de alguna manera intuía que tal vez era la música de cine de Antón García Abril la sí. que a lo mejor te había dado ese empujoncito. ¿Qué película o qué es lo que te hace decidir relacionarte con los audiovisuales? ¿Hay algo, algún momento, alguna cosa que tú ves o que escuchas que dices, me gustaría dedicarme a esto? Pues mira, fíjate, yo creo que el tema no hay nada en concreto, ¿eh? No hay nada en concreto, pero sí que hay una cuestión que es que, bueno, hay películas que, bueno, que son músicas como para mí, yo que sé, Memorias de África, por ejemplo, ¿no? Que me parece, o sea, una maravilla la música de esa película, ¿no? Em, ¿Y Quizá esa eso? sensación, sí, sí, Por las melodías? ¿Por la orquestación? ¿Por? un poco todo, ¿no? Todo, todo. Te gustaba la música de John Barry? Sí, 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 sí. Pero en concreto esa película creo que demuestra también algo que sucede, que es un poco mágico cuando tú bueno, estás trabajando en la película, bueno, pues hay cosas que encajan más, otras que menos, va, por supuesto, esto es un proceso, ¿no? Como todo.
Y cuando ya esto ya está hecho y ya ves todo terminado y te sientas en el cine a verlo, yo siempre tengo la sensación de es como me despego totalmente de eso, tengo la sensación como de que ya no es mío esto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque encaja también todo, encaja que ya yo misma tengo la sensación de que eso siempre estuvo ahí. Y creo que esa sensación, o sea, el ver películas esa sensación profunda de qué bien encaja esto con esto, ¿no? Esa sensación de qué bien encaja la música aquí, qué poder narrativo tiene la música. Creo que eso es lo que a mí me llevó bueno, a intentar hacer música para cine. Creo que eso es bueno, es como un poco mágico realmente, ¿no? Me maravilla que finalmente dos cosas queden como funcionen tan bien juntas y al final eso, bueno, pues es trabajo, ¿no? Es una cuestión también de conocimiento y de hacer que las cosas funcionen así, ¿no? Dentro de toda esta multiplicidad de funciones, también me da la impresión de que el tema del asociacionismo te resulta especialmente importante, ¿no? Porque además de estar en algunas organizaciones pues muy importantes y muy necesarias como CIMA, que es la Mm, agrupación de cineastas de audiovisual español, pues también eres la presidenta de Musimagen, como hemos dicho antes, ¿no? sí, ¿Cómo valoras tú tu papel en este terreno y qué importancia le otorgas? sí. Bueno, a ver, yo fundamentalmente creo en el poder de la unión, ¿no? Creo que juntos conseguimos más cosas que separados. Entonces, creo que es básico a la hora de luego implicarte, ¿no? En proyectos como estos. Pues sí, como dices, soy socia de CIMA, estoy también en la vocalía de la Asociación Madrileña de Compositores y soy presidenta de Musimagen. Primero entré en Musimagen, bueno, como socia, luego estuve de vocal también, de vicepresidenta cuando era presidente Xavi Capellas y bueno, finalmente de presidenta. Que bueno, es un paso, claro, la presidencia de una asociación como esta pues requiere, bueno, energía, requiere, por supuesto la energía son horas también, ¿no? Claro. Y requiere, yo creo, también tener un propósito, ¿no? Para mí, bueno, tener el objetivo de mejorar en general y de esa visibilización, el que la música de cine se visibilice, ¿no? Que esté presente, que, que se conozca también cuál es nuestro trabajo, que creo que a veces pues, hay un poco de desconocimiento. Pues lo que comentábamos antes, un compositor no solo que está componiendo, está orquestando, está produciendo, no trabaja solo, muchas veces tiene un equipo de personas, ¿no? Eso pues se desconoce en muchos casos. Nuestra presencia, pues la presencia de la música de cine en los festivales. Hay mucho por hacer. El tema también de, por supuesto, la parte de defensa de los derechos de autor, que también el mundo audiovisual está cambiando mucho. Streaming, internet, hay muchos cambios, ¿no? Que requieren de nuevas aplicaciones del tema de derechos y bueno, pues es necesario estar, ¿no? Entonces, yo creo que la presidencia de Musimagen yo la pienso como quiero hacer cosas o sea, es un lugar desde el que hacer cosas por el colectivo y quiero hacerlas. Entonces ahí, bueno, creo que si tienes ese impulso, ¿no? Pues por supuesto somos una junta directiva de 15 personas, muchas con mucha trayectoria tanto en la asociación como en el cine. Tenemos también grupos de trabajo para tratar diferentes temas porque, bueno, pues lo bonito de Musimagen es, yo creo, la aportación que hacemos todos de la experiencia que tenemos, ¿no? En diferentes campos. Entonces, bueno, pues el motivo principal es ese, el impulso bueno, hay mucho por hacer y desde aquí se pueden hacer cosas. Bueno, como tú dices, también son muchas horas y mucha energía bueno, porque hay que estar ahí, hay que, bueno, de alguna manera, y eso choca a lo mejor un poco con tu labor creativa, porque
También es cierto que aunque haya equipos y tengáis que delegar o incluso, pues, bueno, compartir el trabajo, porque no se puede llegar a todo por una serie de plazos o lo que sea, sí que es verdad que funcionáis de una manera creativamente hablando individual, ¿no? Entonces, Sí, eh, puede chocar un poco a lo mejor esas horas el tiempo, con- claro, claro que choca. claro, chocar Claro en que todo. choca, es que es inevitable que choque, porque además, a ver, los asuntos surgen y no, tú no puedes decir, no, llámame dentro de 20 días, que ahora estoy con un trabajo. Tienes que procurar, ¿no? En lo posible, estar ahí para resolver las cosas y hay temporadas que son muchas horas, pero bueno, es una elección y hasta que dure, hasta que dure la energía. Claro que sí, mujer. En este sentido, o hablando de energía, también me gustaría preguntarte por tu relación con la discográfica Novus Pro Música, porque Sí, la verdad es que sí, abarcas. sí. Sí, Novus es un proyecto, bueno, pues muy innovador, ¿no? Que empezó sobre todo grabando, va más allá de una discográfica, porque ellos graban en digital, además, sobre todo piano, ¿no? Obras de piano, pero luego también tienen toda esta parte de difusión en plataformas, o sea, trabajan muy bien todos los algoritmos y todo esto para que la música, bueno, que no es solo ponerla ahí, ¿no? Ya todos lo sabemos, no es solo colgarla en internet, luego esto hay que darle movimiento para que se Difun- escuche en claro, los mayores difundirla. sitios posibles. Claro, hay que hacer un trabajo ahí. Entonces Novus hace ahí un trabajo muy bueno. Y sí, empezamos con unas obras para piano que grabó Irene Cantos, que, bueno, magníficamente bien tocadas y entendidas. Y seguimos con la relación y, bueno, cada vez creciendo más, ¿no? Dentro de lo que es, bueno, como parte de ese proyecto, ¿no? Que también apoyo y que cada vez está acumulando a más artistas, ¿no? Sí. Ujú. De hecho, música nueva, por decirlo así, la Sí, traducción a la que aludías antes en lugar de música contemporánea, ¿no? ¿Por qué no te sí, gusta el término? Yo me siento aludido como sí. historiador, como dice ya en historia contemporánea, no defiendo el término, me da igual, pero Sí. vamos, ¿qué le A ver, encuentras? ¿Dónde está la diferencia? sí, no. En la música, bueno, es que en la música, el desarrollo de la música en el siglo, sobre todo del mediados del siglo XX a finales, ¿no? Pues llevó la música por unos derroteros muy experimentales, muy intelectuales, y de alguna manera la música se separó del público, ¿no? No importaba, o sea, había un poco esta línea de pensamiento. Entonces, claro, era la llamada música contemporánea. Entonces, como que en el pensamiento colectivo ha quedado el música contemporánea, pues es música que es Un inescuchable, que, poquito árida, ya, claro, árida, no sé qué, que no tiene en cuenta al público, y vale. a veces ni al intérprete. Bueno, entonces es verdad que tiene una connotación, socialmente, tiene una connotación que no es positiva. Y bueno, realmente, al final, la palabra contemporáneo, pues es la música de tu época, ¿no? No tiene por qué tener ninguna connotación, es lo que se está haciendo ahora mismo. El cine también es música contemporánea. Sí, sí, El por cine que supuesto, hacemos hoy en día, claro. pensándolo así, también es música contemporánea, ¿no? Porque es la música que se está haciendo hoy en día. Pero sí, tiene una connotación negativa y por eso no me gusta, por eso no me gusta No, de decirlo así, hecho, pero bueno. no sé cuál es tu visión, te pregunto por ella, Sí, pero la música de cine realmente hoy en día sí está de alguna manera recogiendo, ¿no? La música, la nueva música o la música contemporánea, como quieras llamarla, porque, claro, la melodía se ha perdido un tanto, ¿no? Se busca mucho la textura, se busca otras cosas un tanto diferentes, ¿no? Y es muy difícil encontrar a la gente saliendo de un cine silbando. No es que tenga que ser esa la misión de la música de cine, sí, pero vamos, sí, esto ha variado, ¿no? Digamos que de un enfoque de, no sé, como se podía tener hace unas décadas, con músicas de John Williams, con esos mm, temas melódicos, a lo que se tiene hoy en día, poner nombres, pelos y señales a este tipo de autores, Hans Zimmer, así etcétera, es, sí, pues sí, hay una sí. diferencia. Sí, es curioso porque esto lo comentábamos hace poco precisamente en una charla con más compositores.
que parece que está llevando como el mismo camino que llevó en su día, claro, la música contemporánea, vamos a decir, ¿no? Que era la pérdida de la melodía, ahora lo llaman música invisible, ¿no? Bueno, es el Bueno, mismo camino. pero de Es alguna el manera mismo, exactamente el mismo. ¿Sí? Hitchcock ya decía también, ¿no? Que la buena música de cine era aquella que no se escuchaba. En la entrevista aquella que le hizo a François Truffaut, Sí. se refería a que estaba tan bien integrada que el espectador no se daba cuenta de ella. Sí, claro, esa era, pero yo creo que era otro punto de Pero era otra vista. cosa. Eso tiene que ser así, desde luego. La música no tiene que salir por encima de lo demás, lo que hay allí, ¿no? Realmente la música la mejor música de cine es la que está acompañando tan bien que no te estás dando cuenta de que está, incluso con mucha presencia. Pensemos, por ejemplo, en John Williams y en esas películas en las que está sonando la orquesta constantemente por detrás de lo que está sucediendo y sin embargo no te está molestando para No nada, te ¿no? percatas. Claro, eso es, bueno, claro, llegar a ese nivel es porque es una orquesta grande con muchísimo movimiento y sin embargo está hecho de tal manera, es como un guión, es casi el doble guión musical que está sucediendo, está contándote la película con la música, ¿no? Está A la vez. coreografiado casi. Totalmente. Pero ¿qué sucede? Que ahora yo creo que es es otra visión diferente. Se llaman invisible un poco a esa música que es eso, lo que tú dices, muy textural, que no tiene melodía, que... Entonces, bueno, de alguna manera está siguiendo el mismo camino que siguió la música contemporánea, y uno de los primeros parámetros que se quisieron eliminar fue la melodía, precisamente. Has Sí, mencionado, yo te voy a preguntar por el futuro, has mencionado a Irene Cantos. Nosotros, sí, estamos en contacto con ella porque la tendremos en un futuro y la entrevistaremos sí, también qué bien. por esta sección. Precisamente hoy estaba comentando un poco el tema con ella, pero yo te quiero preguntar a ti por el futuro, por tu futuro. ¿Qué tienes en lontananza? ¿Cómo ves el tema de tu trayectoria con el audiovisual? Sí, pues mira, a ver, yo, como te decía antes, acabo de terminar, bueno, vamos a grabar en enero, pero la música ya está, un documental que son eso, con bastante música. Tengo en vista otro cortometraje, también hay otro proyecto ahí para una serie y luego tengo también música de encargo. Tengo ahora un encargo para guitarra y violonchelo. Bueno, pues, Quiero decir, o eso sea, a corto plazo sí, pero tú te ves en bien, un futuro siguiendo haciendo, yo sí, sí. ¿te gustaría seguir haciendo música de cine? Sí, 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 me gustaría, sí. Sí. A ver, es verdad que además me gustaría, o sea, primero porque me encanta, quiero decir, me gusta mucho hacerlo. Es verdad que a veces son procesos, pues, bueno, como tú sabrás ya de muchos comentarios de otros compañeros, estresantes porque hay que hacerlo en poco tiempo, etcétera, ¿no? O sea, las condiciones son un poco a veces estresantes, pero realmente no sé, el propio proceso y luego el final, cuando ves el todo terminado, ¿no? Es algo como tan satisfactorio que yo creo que por eso volvemos otra vez a meternos en el berenjenal y empezamos otra vez de nuevo, ¿no? Porque además lo que me gusta también del cine es que cada proyecto es un mundo, no tiene nada que ver un proyecto con otro. Entonces eso respecto a desarrollar tu capacidad pues, creativa, ¿no? También es muy interesante. Y esa búsqueda constante de nuevos sonidos, de, como de enfocar los trabajos a veces por sitios completamente diferentes. O sea, no hay una norma. Hay normas que son las técnicas, ¿no? Es así. Pero no hay una norma bueno, se empieza así. No, no hay una norma. Y luego es muy gratificante también la relación con, bueno, con ese mundo artístico que trabaja en ese campo, ¿no? Con el guionista, con el director, que cuando te están contando, o sea, hay un aprendizaje muy grande. A mí me gusta esa parte también, ¿no? En ese feedback, ¿no? Que recibes y que te da también, pues, información para el próximo proyecto, ¿no? Pues vas aprendiendo, entonces hay una evolución. No tiene nada que ver el primer trabajo que haces, mi primer cortometraje no tiene nada que ver con lo que hago ahora en cuanto a muchas cosas, ¿no? Planteamiento del propio trabajo, em, en la organización, lo que pienso conseguir. Entonces, bueno, me gusta esa parte de ir creciendo dentro de algo, ¿no?
Que y consideras, por eso quiero seguir. que consideras que es un medio en el que tú misma, de una manera creativa, sí que avanzas. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, y luego también, bueno, pues recibes el feedback, ¿no? De los trabajos que vas haciendo y eso también, lógicamente, te impulsa, ¿no? A seguir. Y bueno, y de alguna manera cada uno tenemos nuestra voz y bueno, pues tú ves o yo veo qué es lo que yo puedo aportar, ¿no? Y eso me parece, pues bueno, muy interesante y muy, que es una motivación para mí, ¿no? Para seguir, aparte de que me guste hacerlo, claro, que si no te gusta hacerlo, pues por mucho que quieras, no, es complicado, ¿no? Muy bien, Ana, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. No nos queda mucho más tiempo. La verdad es que ha pasado volando. Estaríamos aquí charlando sobre estos temas durante horas y horas. Pero bueno, yo creo que sí que ha merecido la pena. Nosotros lo hemos pasado bien. Esperemos que Yo también, un quienes rato nos súper vayan a ver, agradable. quienes nos vayan a ver, estoy seguro de que disfrutarán de tus opiniones Sí. y de lo que manifiestas y de lo que expresas, ¿no? El concepto, hay algunos conceptos que han sido muy interesantes y bueno, de verdad que te agradecemos que nos hayas dedicado, que me hayas dedicado este tiempo para la entrevista, porque sabemos que vas bastante liada. Un placer y un honor y hasta otra. Lo mismo para mí. Muchas gracias por darme este espacio y también por dárnoslo en general a la profesión, ¿no? Que creo que es importante. Pues Así que nada, nada. encantado. Hasta la próxima. Igual. Gracias.